Eso ya lo vimos. Bien, este salmo hace un énfasis sobre obedecer la palabra de Dios. Bueno, de hecho, si leemos todo el Salmo 119 va a ser mucho énfasis en eso. Pero esto que leímos hace un énfasis en obedecer la palabra de Dios. Y aunque estamos acostumbrados a pensar en la Biblia como la palabra de Dios, debemos recordar que Juan 1:1 nos dice que ¿quién es la palabra de Dios? Jesús, ok, Jesús es la palabra. Entonces, ahí que tienen ahorita los versículos abiertos todavía, voy a releer estos versículos, pero voy a cambiar algunas palabras para que le saquemos más a este salmo. Entonces, pongan atención para que vean estos cambios. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Obedeciendo a Jesús. Con todo mi corazón te he buscado, Jesús. No dejes que me desvíe de amar a Dios y amar al prójimo. Ahí dice estatutos, ordenanzas o ley, pero ¿cuáles son los dos mandamientos de Dios? Amar a Dios, amar al prójimo. Entonces, no dejes que me desvíe de amar a Dios y amar al prójimo. En mi corazón he atesorado a Jesús para no pecar contra Él. Bendito tú, oh Señor, enséñame a amarte a ti y al prójimo. He testificado o evangelizado con mis labios de lo que tu boca dijo sobre amarte a ti y al prójimo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en cómo amar y consideraré el camino de la paz. Me deleitaré en amar a Dios y al prójimo y no olvidaré a Jesús. Creo que con esto le podemos sacar un poquito más, ¿no? al texto. A veces lo leemos muy de rápido. Nos distanciamos mucho del texto porque pues nada más suena de obedecer a reglas, pero hay que recordar que estamos hablando de Jesús. Estos versículos nos enseñan que la conducta de uno se mantiene pura si interiorizamos la palabra de Dios, que es Jesús, que es de hecho lo que Jeremías 31:33 nos decía acerca de que iba a venir un nuevo pacto con Dios. Decía ese versículo: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, nosotros que somos cristianos estamos en un nuevo pacto con Dios y por lo tanto debemos interiorizar los mandamientos de Jesús para que a través de la obediencia de esos mandamientos nos mantengamos puros. ¿Cuáles son esos mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amar al prójimo, pero no como a ti mismo, sino como ¿quién? Sino como Jesús ama. Ok. Entonces, ¿cómo puede guardar el joven puro su camino? Amando a Dios y amando al prójimo. Dice Agustín que guardar debe entenderse como llevar a cabo acciones. No estoy hablando nada más de memorizar, sino de guardar en el sentido de lo que estás viviendo. De nada sirve guardar algo en la memoria si no se vive. Ahora, con eso no estoy diciendo que no se deba memorizar. Es importante que memoricemos versículos, aunque a muchos pues, nos cuesta trabajo o no nos gusta memorizar, pero es necesario que lo hagamos porque solamente así recordaremos constantemente lo que debemos vivir, lo que debemos de llevar a cabo en acciones. Para la escuela, por ejemplo, memorizamos cosas. Para pasar, bueno, ahorita que Chivo estaba hablando por sus exámenes, memorizamos un montón, aunque sea para el puro examen. Como decía Chive, no, hay que memorizar, pero pues para que sirva para el resto de la vida. Entonces, si en lo secular memorizamos cosas, ¿por qué cuando se trata de lo más importante, ahí no queremos o no lo hacemos? Dice el versículo 10 que debemos buscar a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Mente. La mente. Jesús debe estar aquí todo el tiempo. Sus palabras deben de estar aquí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que no nos vamos a desviar de amar a Dios y de amar al prójimo. Alguien una vez dijo que Dios no rechaza a nadie más que al negligente. Guardar la palabra significa que no estamos siendo negligentes. Significa que estamos obedeciendo a Jesús. Y si obedecemos a Jesús, entonces estamos prevenidos para no pecar contra Dios. Demos de la vuelta a eso. Si estamos pecando contra Dios es porque estamos siendo negligentes. No estamos buscando a Jesús con toda nuestra mente y nos estamos desviando de sus mandamientos. Recordemos que el pecado siempre afecta a otros, no solamente al que está pecando. Y digo que hay que recordarlo porque se nos olvida que mi pecado me afecta. Por eso pues, seguimos pecando. Y aún más se me olvida que afecta a los demás. Si se me olvida del mío, menos lo que le va a hacer a los demás. Si no participamos en la obediencia, pues no solamente me estoy haciendo un daño a mí mismo, sino que
pues no hay futuro para la comunidad que tenemos como iglesia. No hay futuro, por ejemplo, para líderes potenciales de la iglesia. El versículo 9 nos hace énfasis en que mucho de esto es para el joven, porque los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia. Pero si los jóvenes están siendo negligentes en buscar a Jesús y en obedecerlo, ¿qué futuro hay para la iglesia? El día que se mueran los viejitos de la iglesia, si no hay jóvenes buscando y obedeciendo a Jesús, la iglesia se muere con esos viejitos. Muchas iglesias les ha pasado eso. Muchas iglesias ahorita les está pasando eso. Por eso Eclesiastés hace un énfasis muy grande en que de jóvenes nos enfoquemos en querer hacer lo que es correcto. Pero ¿qué es lo que hacemos de jóvenes? Nos enfocamos en un montón de cosas y dejamos a Dios hasta el final. Al final, ya cuando estemos viejitos es donde nos damos cuenta de que todo lo que hicimos no necesariamente valía la pena. Y ese es el punto de Eclesiastés. Puedes llegar allá a tu vejez y decir, pues ahora sí que ya tengo el tiempo para dedicarle a Dios. Pues ya las energías ya no están. Era vanidad. Lo que sí es importante es enfocarnos en Dios. Cuando uno peca, afectamos a los demás. Si desde jóvenes no nos enfocamos en las cosas de Dios, ¿qué futuro hay para la iglesia? ¿Quién será el maestro? ¿Quién será el predicador? ¿Quién será el evangelista? ¿Quién será el líder de jóvenes? ¿Quién será el que se encargue de los cantos? Si en el presente nadie está entrenando para hacerlo. Por ejemplo, tenemos jóvenes y adolescentes y niños en la iglesia. ¿Quién es nuestro líder de jóvenes? Nadie. ¿Quién es nuestro líder de niños? Nadie. ¿Quién es el líder de los adolescentes? Nadie. ¿Quién está entrenando para hacerlo? Nadie. ¿Tenemos gente que podría hacer algunas de esas? Sí. La negligencia de no buscar y obedecer a Jesús nos ha dejado con un problema en el que estamos descuidando a la generación que sigue. Ahorita tenemos a varios chiquitos porque están los de Marlene y está el nuestro. Muchos de nosotros nos tocó estar desde niños en la iglesia. Hacíamos actividades, teníamos manualidades en las clases, aprendíamos de Dios, mal o bien, pero ahí aprendíamos lo que se podía de los maestros. ¿Qué es lo que les está tocando a ellos? Nada, casi nada. Pues no, hay que distraerlos en lo que está acá el culto. Es lo único que les está tocando. Entonces, ¿qué esperanza tenemos para el futuro de ICM? Si empezamos a pensar en esos términos. ¿Cómo esperamos que los niños sigan en la iglesia de adultos si no hay quien los guíe en su juventud? Porque la juventud ahora está preocupada por todo menos amar a Dios y al prójimo. Que en este caso amar al prójimo vendría siendo guiar a esas generaciones más recientes. ¿En qué forma estamos amando a esos niños aquí ahorita en la iglesia? El poner en prioridad otras cosas antes que Dios, ya sea pecado o no, está haciendo que muchas cosas queden descuidadas dentro de la congregación. Lo que nos enseña el Salmo es que debemos aprender a dejar de depender de lo que el mundo ofrece y que aprendamos a depender del amor de Dios y de sus leyes. 1 Juan 5:3 nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Tal vez aquí algunos estamos pensando, ¿cómo que no son difíciles? Está bien difícil seguir los mandamientos de Dios, pero piénsenlo. No son difíciles de seguir si lo que quieres es seguirlos. La razón del por qué se nos hacen difíciles de seguir es porque la verdad no queremos seguirlos. No compartimos el sentimiento del salmista de querer memorizar y vivir los estatutos de Dios. Queremos vivir como se nos pega la gana y, si es posible, sin sufrir las consecuencias de eso. Pero si realmente amamos a Dios, vamos a amar lo que Él nos da, y eso incluye su ley. Tal como dice el versículo 11, debemos atesorar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, para no pecar contra Él. Pero pecamos porque a final de cuentas atesoramos otras cosas que no son Él. Atesoramos otras cosas menos a Él. A Él lo dejamos al final, y si es que le dimos espacio en nuestra vida. El versículo 12, de hecho, debería de ser también nuestra oración. Dice, bendito tú, oh Señor, enséñame a amarte más a ti y al prójimo. Deberíamos de poder orar eso todos los días para realmente vivirlo. Ahí en el campamento, en una de las clases, yo les enseñaba a los niños, eran jóvenes, bueno, 12 a 16 estaban. Ya para mí ya son niños, ya estoy viejo.
Pero yo les enseñaba que empezaran su día pensando en una frase. Comienza amando. Y dicen, pero es que eso ¿para qué? Pero cuando te despiertas, ¿qué hacemos muchos de nosotros a veces? Despertamos con todas las ganas de despertar. Hay algunos que sí se despiertan felices, pero hay otros que la verdad no son personas ni matutinas, ni vespertinas, ni nocturnas. Y entonces, ¿qué pasa si por ejemplo eres una persona que no eres matutina? Te despiertas, lo primero que ves es a alguien. ¿Quieres hablar con ese alguien? No. Pero si piensas, comienza amando. Sí, tal vez yo no quiero hablar con esa persona, pero no me voy a desquitar con esa persona simplemente porque me acabo de despertar de malas. Si vamos manejando, les decía, piensen en la frase, comienza amando. Porque ¿qué hacemos muchos de los que manejamos? Nos peleamos en el tráfico. Nos peleamos con otros conductores como si nos pudieran escuchar. Pero si comenzamos amando, pues nos vamos a relajar un poco en cómo estamos discutiendo con ellos. En el trabajo, tal vez mi jefe no me cae bien y ya hasta lo trato mal, ya hasta le hablo cortante. Pues si pensamos en la frase comienza amando, entonces tal vez la forma en que entablo una conversación con él va a ser otra. Cuando la gente quiere hablar con nosotros y no podemos soltar el celular, y a veces la gente nos dice, es que siempre estás en el celular, no me haces caso. Si yo pensara la frase comienza amando, ¿qué haría yo con ese celular? Lo dejo, porque amo a esta persona y necesito darle la atención que se merece. Entonces esa frase es lo que les estaba enseñando, y eso es lo que el versículo 12 básicamente nos dice: enséñame a hacer esto, enséñame a amar al prójimo y a ti. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe, porque pues, la realidad es que uno no sabría los estatutos de Dios si Él no los revela. ¿A quién, por ejemplo, se le hubiera ocurrido la idea de amar más al prójimo que a uno mismo? La verdad no, y lo vemos en el mundo. Siempre se nos ocurre amarnos a nosotros primero, ya, si acaso, a la familia, si acaso a los amigos. Pero vivimos en un mundo donde ¿quién va primero? Yo. ¿Por qué peleamos en el tráfico? Porque ¿quién quiere llegar primero? Yo. Entonces, que esta sea nuestra oración también. Enséñame a pensar en los demás. Enséñame en ver cómo mi pecado puede afectar negativamente a otros. O en cómo el atesorar a Dios en nuestro corazón puede afectarlos positivamente. Enséñame a ser de edificación para otros y no una piedra de tropiezo con mi mal ejemplo. Enséñame a enseñarle a otros con mi ejemplo cómo deben amarte a ti y a los demás. Que eso es lo que nos dice el versículo 13, ¿no? He testificado con mis labios lo que tu boca dijo sobre amarte a ti y amar al prójimo. A veces decimos que el mejor evangelismo es la vida, la práctica, y no las palabras. Pero no podemos descuidar una por la otra. Ambas van de la mano. Debemos vivir lo que predicamos. Pero tenemos que ser intencionales de decirles a otros acerca de Dios. No siempre se van a dar cuenta nada más por cómo vivimos. Hay mucha gente buena en el mundo. Y no por eso ya vamos a asumir todos que tienen a Cristo. Dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces no se trata nada más de vivir bien, se trata de también hablarle a la gente de eso. Debemos predicarlo y debemos practicarlo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Dios a alguien? Y una pregunta aún más difícil, ¿cuántos podemos repetir lo que el salmista dice en el versículo 14? ¿Alguien que lo lea, por favor? Ahí sí lo tienen todavía abierto. ¿Qué dice el 14? He gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. ¿Cuántos podemos repetir ese pensamiento? Me gozo más en tu camino, en tus leyes, que en hacer dinero. ¿Realmente nos gozamos más en seguir los pasos de Jesús que en las riquezas? A veces decimos que sí, pero ¿cuántas veces hemos puesto el trabajo como pretexto para no darle tiempo a las cosas de Dios? Y no estoy hablando del domingo. ¿Cuántas horas le damos de tiempo al trabajo al día? Obligatorias unas 8. A veces nos pasamos de las 8. Obligatorias porque eso es reglamento del patrón de 8 a 6. De hecho son 9, 10 son las que ya van aumentando acá, Cris, hasta en la madrugada, luego tiene que ir. Entonces mínimo unas 8 horas. ¿El día tiene cuántas? 24. ¿Cuántas le estamos dando a Dios?
de las otras que sobran? De las 12 son 10 al Face y 2 a la tele. 10 al Face. No, el anciano sí le dedica mucho tiempo al Facebook. 10 horas al Facebook. Pero es que de entre las 8 horas de trabajo, algunas de esas van en el Face también. Él le manda el anciano ahí subiendo fotos. Entonces, aquí creo que tenemos algo que reflexionar todos. Porque la verdad es que sí descuidamos mucho el tiempo a Dios. Y sí le dedicamos mucho tiempo a otras cosas. Yo ni siquiera mencioné el Facebook, pero pues ahí Mario ya nos hizo el favor. Y es la verdad, ¿cuántas horas no a veces le dedicamos al Face? O al WhatsApp, o al Instagram, al Snapchat, la aplicación que tengan, al Tinder, los que andan ahí desesperados por salir de la soltería. Y todos el che. Buscando parejas cristianas. Ya se va a divorciar. Ya casi. Sigo orando. Y ayunando. Demonio de la soltería, te reprendo. Horas 3 horas por día para que se lo cubra. Que no me den el divorcio, dice Marlene. Mejor casada. Bien, el versículo 15 nos enseña que no solo se trata de leer la Biblia, dice que hay que meditar. Meditar no es poner la mente en blanco como en el paganismo. Meditar significa llenarte la cabeza de la palabra, estar realmente analizando lo que se está diciendo, llenarnos la cabeza de Dios. Meditar es analizar cómo debo de poner en práctica lo que estoy aprendiendo, porque se asume que estoy dedicando a aprender algo. A veces si leemos los salmos luego dicen, no, pues de día y de noche medito en tu ley. Y nosotros, no, pues si acaso un día a la semana me dedico a eso. Y luego nos preguntamos, es que cuesta trabajo dejar de pecar. Pues, ¿cuánto le estás metiendo a meditar en la palabra? Pues tal vez ahí es donde está la respuesta. Meditar es analizar el texto y ponerlo en práctica. ¿Cuántas horas le dedicamos a estudios seculares? ¿Cuántas horas le dedicamos al Facebook? ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? ¿Cuántas horas le dedicamos a estudiar la Biblia? Algunos ya le empezamos a dedicar tiempo a leerla. Estamos ahí en el plan de lectura. Pero una cosa también es leerla y otra cosa es estudiarla. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a eso? Y ponerlo en práctica. Entonces tenemos un desbalance en nuestras vidas. Bastante feo. ¿Cómo puedo deleitarme en amar más a Dios y amar más al prójimo? ¿Cómo puedo deleitarme en no olvidar a Jesús, como dice el versículo 16, si no estoy meditando y si no estoy practicando lo que estoy meditando? Meditar y practicar son dos caras de la misma moneda. Dice el versículo 8, tus estatutos guardaré. Eso significa que no son imposibles de obedecer. Se puede. Dice el teólogo John Golding que no es tan complicado adorar solo a Dios, sino adorar a otros dioses, evitar hacer imágenes, guardar el sábado, evitar el adulterio, etc. Dice el autor, no es tan esotérico, aunque puede ser difícil en el sentido de que otras personas están adorando a otros dioses y haciendo imágenes y trabajando 24/7 y teniendo aventuras. La cuestión es si queremos hacerlo. El Salmo nos anima a seguir recordándonos que vale la pena desear vivir según las reglas de Dios. No es la única clave para poder asumir ese compromiso, pero es una de ellas. Pero si no hacemos esa, que es, pues ahora sí que básica, es fundamental, ¿cuándo vamos a hacer las demás? Hace rato mencionaba, pues otra vez, lo de los 4 pilares. El primero, que era el que se nos estaba olvidando a todos, ¿cuál era? La enseñanza de los apóstoles. Pero si no estamos dedicados a las enseñanzas, ¿cómo nos vamos a dedicar a lo demás? Si no sé a qué dedicarme. Y esto lo vemos en muchas iglesias, no solamente aquí en Manzanillo, pero en general en el mundo. Muchos cristianos no saben lo que es el cristianismo. No tienen ni idea de lo que la Biblia cuenta porque nunca han leído la Biblia. Eso sí, les gusta debatir en internet o con gente a cada rato. Es que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Ni la has leído en toda tu vida. ¿Qué estás diciendo? Si nunca la has leído, tú no puedes opinar sobre un libro que no has leído. Pero tenemos muchos cristianos dando opiniones sin haber meditado nunca en la palabra de Dios. Las reglas y prohibiciones entonces no están diseñadas para evitar que disfrutes tu vida,
sino para ayudarte a que vivas una vida humana verdadera y plena. Ese es el punto de todas esas reglas. Amar al prójimo te va a traer paz con el prójimo. Te va a evitar problemas. Aquí en Manzanillo ya lo vemos bien feo, en donde sea, a cada rato en las noticias. A cada rato alguien aparece muerto. ¿Es porque se lleva bien con el prójimo? No, porque estaba metido en quién sabe qué ondas. Tal vez porque insultó a alguien. No sabía que ese que estaba insultando tenía una pistola. Uno ya no sabe. Como cristianos ni siquiera debería de importarnos con quién me meto. Simplemente no me voy a meter con nadie ya. Voy a vivir en paz. Pero nos cuesta trabajo. Por eso el entusiasmo del salmista sobre guardar los estatutos. Es para vivir mejor, es para vivir más tranquilos. El deseo por vivir las reglas de Dios son la clave para mantenernos comprometidos a seguirlas. El deseo por pecar también es lo que nos compromete a pecar. La pregunta que es con lo que quiero dejarlos es, ¿qué es lo que desea su corazón? ¿Seguir a Dios o seguir el pecado?